Hola amigos, les saluda Ricardo Guizo, nuevamente por acá. Pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre petróleo crudo, todo lo referente a las importaciones y producción de petróleo crudo en nuestro país. ¿Qué repercusiones tienen? ¿Cuáles las cantidades, las valorizaciones, la gran connotación que tiene que ver con la seguridad energética y la vulnerabilidad energética de un país, como el nuestro, que somos un país casi totalmente dependiente de hidrocarburos? El motivo de esta exposición es dar algunos tips de referencia. Es una charla inductiva, pretende ser pedagógica para poder transmitir algunos conceptos, unos conocimientos, de tal forma que el lector o la persona que escucha el video puede entender un poco cómo es el upstream en nuestro país. Entonces va a ser una exposición muy ligera, no vamos a entrar a detalles para no alargarla mucho. Empecemos. Importaciones. Nuestro país importa petróleo crudo de cualquier punto de la esfera del planeta que pueda satisfacer su necesidad de oportunidad, costo y calidad. ¿Cuál es el requerimiento nacional de petróleo crudo? Bueno, acá vemos pues la cadena de valor del petróleo crudo, que simboliza, digamos, la verticalidad que debe tener o que pretende buscar, digamos, una empresa petrolera en su integración vertical, y la refinación es parte del downstream de esta cadena de valor. Entonces, en el Perú existen dos grandes refinerías y una mediana, una pequeña, que en su conjunto son los que refinan el petróleo y dan a satisfacción, digamos, de su producción al mercado nacional, con muchas limitaciones en cuanto a la refinería Conchán, pues una refinería un poco antigua, pero de una forma u otra es productora por excelencia de solventes y asfaltos. Entonces, en Petroperú podemos conversar de dos refinerías, la refinería Talara y Conchán, que ambas tienen una capacidad de diseño de procesamiento de 115.000 barriles por día calendario, ¿no? Cuando refinería Talara quería ya al 100% de su operatividad. Y la empresa Repsol tiene la refinería Pampilla, que podríamos considerar su capacidad nominal de 100.000 barriles por día calendario. Esto, si lo vemos dentro de un mapa, vemos que en la parte norte del país está refinería Talara, con una capacidad de 95.000 barriles por día calendario, la nueva refinería Talara, y en la parte céntrica de la costa del litoral peruano, ubicada estratégicamente, la refinería La Pampilla con 100.000 barriles día calendario de capacidad de procesamiento, y la refinería Conchán. ¿Qué volúmenes importados de petróleo se han tenido hasta octubre de este año? Bueno, el volumen importado ha sido el orden de 29 millones de barriles, que equivalen más o menos a 101.000 barriles por día calendario de importación, ¿no? Correspondiendo 77.000 barriles por día calendario a Relapasa, refinería La Pampilla, y 23.600 miles de barriles a Petroperú en su conjunto de Conchán con Talara. Aquí en el gráfico PEI podemos observar los volúmenes de importación que ha hecho Refinería La Pampilla, de 22 millones de barriles, con un 77% del total importado, y Petroperú un 23%, del orden de los 7 millones de barriles. Si lo queremos ver mes a mes para tener una idea, vemos pues que hasta el 10º mes los niveles de importación en miles de barriles por día calendario son lo que se muestran, tanto para la empresa Repsol como Petroperú, y nos dan una idea de la cantidad en volúmenes de importación que han tenido ambas empresas: 77.000 barriles por día calendario y 23.000 barriles por día calendario. Si esto lo vemos en un diagrama, podemos rápidamente darnos cuenta que las cantidades de millones de barriles mes a mes realizadas tanto por Petroperú y Repsol
son los mostrados, ¿no? El diagrama de barras rojas son de Petroperú, las importaciones de Petroperú, y las azules de Relapasa. Entonces vemos que los volúmenes están respondiendo al costo de oportunidad y necesidad en ese momento. Pero podemos ver que ya de agosto, septiembre, octubre, desde julio, digamos, ya hay un cierto estándar en cuanto a los niveles de procesamiento de la refinería La Pampilla. Y vemos la barra roja que está también creciendo, porque la nueva refinería de Talara está poco a poco alcanzando su máxima capacidad de producción. Pero ¿cuáles han sido los montos y volúmenes? Este es un dato también importante para ver el impacto económico. Se importaron 29 millones de barriles y esto equivale a 2.5 mil millones de dólares CIF. Y si lo vemos en un gráfico PAI, las importaciones han sido básicamente por tres puertos, ¿no? En el Callao, en Paita y en Talara. Paita y Talara quedan en el norte y Callao queda en la parte céntrica del litoral peruano. De donde vemos que el 76% ha sido importado por el terminal Callao, que son 22 millones de barriles. Mientras que en Paita, en el orden de 12%, 5 millones de barriles, y Talara, el orden de 6%, con 1.600.000 barriles importados. Pero viéndolo en masa monetaria, a grandes rasgos, vemos pues que la refinería La Pampilla ha importado pues cerca a 2.000 millones de dólares CIF en lo que va a octubre de este año, mientras que Petroperú 549 millones de dólares CIF, ¿no? Esto tiene un efecto muy importante en el estado de ganancias y pérdidas de la empresa porque se van a reflejar en su costo de ventas. Y este costo de ventas va a ser pagado, entre comillas, por los ingresos totales que va a tener cada refinería, cada empresa. Ahora, ¿qué tipo de crudo se han importado? Aquí vemos en un gráfico diferentes tipos de crudo de los países: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Nigeria, Estados Unidos, etc. Y los volúmenes están respondiendo pues a los modelos refineros que cada empresa o que cada refinería maneja. Un modelo refinero que es un algoritmo. Y estos modelos refineros se corren y de acuerdo al costo de oportunidad van a reflejar una recomendación, un plan operativo, ¿no? Entonces, vemos que hay volúmenes altos hechos por el Relapasa y volúmenes también muy moderados y pequeños procedentes de Nigeria también y Estados Unidos. Y en el caso de Petroperú ha tenido una incidencia en la importación de los crudos Chasa y Napo y Oriente. Generalmente el Napo es el que mayor incidencia ha tenido en la importación, ¿no? Con volúmenes que han llegado al orden de los 4 millones de barriles. Entonces, estas importaciones, vemos un recuadro para ver que también se han hecho importaciones desde Nigeria, ¿no? En volúmenes muy pequeños y moderados. Pero ¿qué calidad tienen estos petróleos? A falta de una información ya precisa, lo que he hecho es los volúmenes descargados de estos embarques en cuanto a petróleo, a masa y en cuanto a volumen, arrojan un cociente que pretenden dar la idea de un peso específico, una gravedad específica, con la única finalidad de convertir este valor a un grado API que nos va a dar una idea, por lo menos, de cuán pesado, cuán ligero es.
Entonces, esto en un diagrama, el eje vertical son los grados API, subrayando que cuanto más alto es el valor del grado API, es más ligero el hidrocarburo. Y cuando más bajo es el valor del grado API, de la gravedad API, el hidrocarburo es más pesado. Entonces vemos acá en la línea roja que de Repsol que han importado, según este concepto, la tendencia de tener más crudo ligero, mayores de 20, 25 hasta 40 grados API. Mientras que Petroperú está en el orden de los 24, 20 grados API, ¿no? Como referencia para ver que cada modelo refleja, digamos, la necesidad de cada refinería. Pero ¿cuáles han sido los precios en esta importación? Aquí en el gráfico vemos, en el diagrama vertical, los dólares CIF por barril, ¿no? Entendiéndose dólares CIF como el precio de FOF en el puerto de embarque, más el flete, que es el transporte, y más seguros en el puerto ya de destino y descarga, es lo que se llama los costos incluidos impuestos, costo y flete incluidos impuestos, ¿no? Y vemos que estos costos pues han sido altísimos, ¿no? Entonces se han importado pues en el orden de 60, 65 dólares CIF por barril hasta niveles de 90, 95 dólares CIF por barril. La línea roja es de Refinería de la Pampilla, la línea azul de Petroperú. Ahora, estos precios obviamente reflejan el costo de oportunidad de momento, ¿no? Por diferentes aspectos, que pueden estar impactados por diferentes aspectos geopolíticos, por ejemplo, como se ha venido observando con el problema de Rusia y Ucrania, y últimamente con el conflicto de Israel, Palestina y Hamas. Entonces, esto hace que los precios, por expectativa y por esa tendencia geopolítica, se incrementen un poco y afecten muchísimo a un país como el nuestro, que depende de la importación de estos petróleos crudos, ¿no? Y este incremento de precio del petróleo crudo va a empujar también el incremento de precios de los combustibles, porque salen del petróleo crudo, ¿no? Y ahí aparece ya un problema económico en cada país para poder manejar los precios de los combustibles lo más bajo posible para no encarecerlos, ¿ok? Y en el caso nuestro y de otros países se utilizan mucho los subsidios cruzados a través de un fondo de compensación, ¿no? Esto también golpea, digamos, a las empresas importadoras o productoras. Viendo el mismo gráfico, pero ya hablando de fletes, para tener una idea del costo de flete de estas importaciones, vemos que el flete ha ido pues del orden de 4 o 5 dólares por barril hasta 7 o 8 dólares por barril. Esto va a estar en función también al costo de oportunidad, nuevamente se maneja ese concepto, y a los volúmenes importados, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de Nigeria, como hemos subrayado en la lámina anterior, ha tenido unos costos bien altos por los volúmenes pequeños que se importaron. Igualmente los volúmenes importados, los fletes altos de Estados Unidos, también por volúmenes más moderados y pequeños que se han tenido en la importación, ¿no? Ahí vemos un alto costo de flete del orden de los casi 9 dólares por barril. Producción nacional. ¿Cómo va la producción nacional? Bueno, como producción nacional podemos decir de que de enero a agosto se ha llegado a un promedio del orden de 49.000 barriles por día calendario, 40.000 barriles por día calendario, petróleo, ¿no? Donde 33.000 barriles por día calendario han sido de todos los pozos de la costa, del total costa en el país,
que es un 86% de la producción, un 12% correspondiente al total del Zócalo, y el total selva, llámese norte y central, un 2%, ¿no? Entonces este gráfico PAI refleja que el país está abocado en trabajar con los pozos productivos hasta secarlos, en el caso del norte. Y tiene una gran connotación, esto política, técnica, económica, ¿no? Pero hay una política que no incentiva, digamos, la inversión para hacer exploración en lo que es la selva y el zócalo. Entonces, ahí se tiene que trabajar mucho en nuestro país para poder incrementar más la producción y no solamente exprimir, digamos, los lotes productivos que están en el norte, sino encontrar a través de más exploración, más pozos, tanto en la selva y en el norte mismo y en el zócalo. La tabla de abajo inferior, vista en la página web de Perú Petro, muestra pues una docena de empresas que se dedican al downstream petrolero y otras que se dedican al downstream gasero, en el caso de Camisea. Pero como estamos hablando de petróleo, vamos a considerar una docena de empresas que se dedican a la explotación, ojo, a la explotación de petróleo, ¿no? Tanto en la costa, en el zócalo, como en la selva. Para hablar de producción, siempre es bueno mirar la performance en un tiempo largo para tener una idea de cuál ha sido la variabilidad de esa producción petrolera que ha tenido el país. Si nos remontamos pues al año 1973, 83, 84, y se ha llegado pues a niveles de 180, casi 200.000 barriles por día calendario de producción, que en ese tiempo lo tenía Petroperú, la línea roja, ¿no? A través ya del año 90, cuando se privatiza Petroperú, y el año 93 se crea Perú Petro, se dejó un nivel de producción del orden de los 123, 124 mil barriles, que lamentablemente ha ido decreciendo a través del tiempo por todos los gobiernos pasados, lo que demuestra que no hay una política energética petrolera de avanzada, tanto así de que el Perú se ha quedado a la saga y los países vecinos pues lo han superado enormemente, ¿no? Pero lo más curioso es de que el año 2013 hubo un esfuerzo en poder reactivar el upstream petrolero y se publicó con esta línea roja, perdón, esta línea azul, un pronóstico bastante ambicioso para llegar al orden de los 160.000 barriles, más o menos por el año 2020-2021, cosa que no se ha cumplido. Ya estamos en el 2023, como vuelvo a repetir, al mes de agosto, enero agosto, con un nivel de producción del orden de los 40.000 barriles por día, cuando lo pronosticado del año 2013 eran del orden de llegar a los 150.000 barriles por día. Entonces ahí hay un fracaso rotundo en cuanto a política del upstream petrolera. Si vemos ya lo que ha pasado esto desde el año 2014, nuevamente vemos de más cerca, digamos, el pronóstico que hizo en el año 2013 y cómo mes a mes ha ido decayendo esta producción del orden de los 69.000 barriles hasta los 39.000, 40.000 barriles actuales de producción petrolera. Esta producción nacional de petróleo, como decíamos, una docena de empresas vienen operando pues en la costa, el Zócalo y en la selva del país. Y un diagrama, este PAI, nos da una idea de qué empresas son las que están explotando los pozos petroleros en el país, ¿no? Tenemos el caso de Petrotal, ¿no?, que ha llegado al orden de los 14.000 barriles por día calendario de explotación, teniendo, digamos,
un modelo por excelencia, si se quiere, del downstream de explotación, ¿no? Y se espera que las otras empresas también tengan esta performance y que todas puedan invertir en exploración, porque no se trata solamente de secar los pozos que se tienen, pozos productivos, sino encontrar más petróleo, ¿no? Y tenemos pues a Sapet, Savia, Unipetro, una CEPSA, CNPC, Frontera, Monterrico, etcétera. Y Petrocarú también con el lote 1, que ya se está consolidando ya bajo su gestión, que significa pues un 1% de la producción total. O sea, no va a solucionar el problema de integración vertical de la empresa, pero sí va a sumar, digamos, a su integración vertical con 1% y mañana con más porcentaje, según los pozos que pueda tener bajo su administración. Y en este otro gráfico PAI vemos que solamente la producción noroeste, en la costa del país, están pues estas empresas, 7 empresas que están explotando en el norte prácticamente, ¿no?, del país, donde CNPC tiene pues la mayor cantidad de producción, el 52%, una energía 21%, Unipetro con 1%, Sapet con 15%, Olympic con 7%, Petroperú con un 2%, solamente la producción de operaciones noroeste. ¿Qué conclusiones podemos ir sacando de esta presentación? Primero, que la capacidad instalada de procesamiento de petróleo crudo que tiene el país a través de la refinería La Pampilla, Talara y Conchán es del orden de 210.000 barriles por día calendario. Esa es la cantidad de petróleo que que el país necesitaría producir en primera instancia para que estas 3 refinerías puedan procesar el 100% de su capacidad de diseño, que son los 210.000. Hoy en día, en otra presentación que acabo de hacer, y lo pueden ver en mi canal YouTube, vemos que todavía los niveles de procesamiento de las refinerías hechas, por lo menos hasta el mes de agosto, no alcanzan el factor de producción de 100%, ¿no? Están en el orden de 49, 50 o hasta 60%. Por diferentes motivos, mantenimiento, costo de oportunidad, etcétera. Y la tendencia es de que tanto la refinería de La Pampilla como Talara procesen pues su capacidad de diseño del orden de los 100.000 barriles por día calendario, mientras que Conchán está en el orden de los 12.000 barriles por día calendario. De esas refinerías se importaron 101.000 barriles por día calendario, ya lo dijimos, ¿no? Entendiéndose pues de que cualquier diferencia de necesidad que pudiera haber se van a satisfacer con la producción nacional, como habíamos dicho que son del orden de los 40.000 barriles por día calendario. La nueva refinería de Talara ya en el mes de agosto procesó 58.000 barriles por día calendario, según el reporte oficial del Ministerio de Energía y Minas visto. Y esto es un avance de su puesta de servicio total que se estima sea pues lo más pronto posible, si no a fines de este año, en los primeros meses del año próximo. Mientras que la refinería de La Pampilla procesó al mes de agosto ya 90.000 barriles por día calendario de petróleo, ¿no?, según este reporte indicado. Los precios de importación en dólares y por barril ya habíamos comentado que oscilaron entre 64 dólares por barril en el mes de marzo y 97 en el mes de octubre, ¿no? Y aquí vemos un gráfico, las importaciones de petróleo crudo, costos unitarios, mes a mes, ¿no?, donde han oscilado 75, 90 dólares, pues costo CIF por barril, hasta el orden de 90, en los últimos meses, el orden de 90, 95, con la tendencia a 100 dólares CIF por barril, ¿no?, por todos los problemas internacionales geopolíticos que hemos estado comentando y que todos sabemos. Ahora, esta gravedad API
considerada en este modelo, en este ensayo, en realidad es un ensayo de cálculo para ilustrar, digamos, lo que se quiere, considera lo reportado entre el peso recibido y el volumen certificado descargado. Entonces, al dividir esto, nos da pues un factor que representa, digamos, una especie de gravedad específica, para que convertido por fórmula a la gravedad API arroja pues entre 28 y 45 grados API, que es más o menos la tendencia de importación que se ha hecho este año, a octubre. Ahora, esta dependencia de importaciones de petróleo crudo otorga al país una inseguridad y vulnerabilidad energética muy, muy peligrosa, ¿no? Referida pues a la cadena de suministro marítimo que se tiene en el abastecimiento tanto de combustibles, en este caso de petróleo, y la volatilidad de los precios, que van a jugar un golpe importante económico al país, ¿no? Porque se va a repercutir en la necesidad de incrementar también los precios, digamos, de combustibles. Entonces, inseguridad por un lado, porque cualquier variable de carácter geopolítico, climatológico, puede hacer de que los buques no puedan cumplir con sus pronósticos de llegada, de arribo a cada puerto, y por consiguiente podría generarse un desabastecimiento, tanto en la cantidad de petróleo para procesar en la refinería y estas producir el combustible, o en las importaciones ya productos terminados que no puedan llegar a tiempo y no se pueda lograr el objetivo y pueda tener un desabastecimiento, como se ha observado últimamente con el GLP, por ejemplo, ¿no? Y con algunos productos, como el caso de diésel. Y la volatilidad, que lo hemos dicho, el impacto que va a tener dentro de la economía nacional. Como recomendación, creo que una sola, ¿no? Que se potencie la política de reactivación del upstream petrolero en el Perú, ¿no? Tanto en la Amazonía, con mayor proporción se diría, como en los otros lugares, tanto del Zócalo como en las operaciones noroeste del país. Paralelamente, también lograr la operatividad del oleoducto, porque no tiene sentido de hablar una reactivación económica de hacer exploración y explotación de petróleo, sacar más petróleo cuando no se tiene el midstream operativo, que es el oleoducto, ¿no? Entonces, el oleoducto es un activo del Estado, por consiguiente, a través de Petroperú, ¿no? Por consiguiente, el Estado también dentro de su responsabilidad de seguridad energética, de seguridad nacional, tiene que ayudar a apalancar también económicamente, financieramente, a la reparación y la operatividad del oleoducto, ¿no? A través de un préstamo, porque no se trata de hacer subsidios ni regalar nada, sino un préstamo para que la empresa en su gestión económica pueda pagar y cumplir, digamos, la devolución de ese préstamo, que puede demorar 10 años o 20 años, ¿no? Todos nosotros sabemos que una evaluación técnico-económica de una inversión, ¿no? El famoso BANTIR y el payout y todo eso, se hacen siempre a 10, 15 o 20 años, ¿no? Y se espera pues una tasa de retorno y todo eso para ver la rentabilidad, pero estamos hablando de seguridad estratégica, energética. Entonces ahí los parámetros convencionales económicos no son tan rigurosos o no deben ser tan rigurosos, porque tenemos otra perspectiva de por medio, otra visión. Entonces, bajo este concepto se necesita pues una política de avanzada, moderna, efectiva, eficaz y eficiente energética, una política energética con visión holística, ¿no? Para que paralelamente se mueva, digamos, toda la cadena de petróleo, tanto el upstream, el midstream y el downstream. En esta charla solamente hemos hablado del petróleo,
De repente en otra podríamos hablar sobre el gas natural, que también es importante. Pero bueno que malo, lo del gas natural está caminando, pero ya también se siente la necesidad de explotar más gas natural en el sur para la masificación y la petroquímica, el desarrollo de la petroquímica. Muchas gracias por su atención. Gracias, Adriano, también por inspirar esta exposición y invitarlos. Ahí está mi canal YouTube, donde pueden ustedes, en el canal de Ingeniería y Ética, ver esta presentación y otras relacionadas con hidrocarburos, ¿no? De combustibles, de coque inclusive, hice una presentación, y en las otras que próximamente voy a hacer de asfaltos y especialidades. Eso es todo una vez más y estamos en contacto. Hasta luego.